muertos al que vive. Resucitó, se levantó, Él vive. No busquéis más, no lloréis más, Él vive. A Satán derrotó, a la muerte venció, resucitó. Porque buscáis entre los muertos al que vive. Resucitó, se levantó, Él vive. No busquéis más, no lloréis más, Él vive. A Satán derrotó, a la muerte venció, resucitó, 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 resucitó. Él reina, regocíjese en la tierra. Él reina, alegres en las muchas costas. Reina, justicia y juicio son el cimiento de su trono. En la tierra, Él reina, alegres en las muchas costas. Reina, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Le alabaré, le alabaré por tu gloria y tu victoria. Oh Dios, me gozaré, tributándote la gloria, proclamando tu victoria, dando toda honra a ti, oh Señor. Qué bueno es levantar tu nombre en alto, glorificar la grandeza de tu amor y disfrutar de tu gran misericordia que nos da siempre victoria. Exaltando tu fidelidad, pues tú eres digno, Señor. No hay otro en el cielo como tú. Desde la eternidad hasta la eternidad, eres Rey de Reyes, eres Señor. Pues tú eres digno, Señor. No hay otro en el cielo como tú. Desde la eternidad hasta la eternidad, eres Rey de Reyes, eres Señor. Él reina, regocíjese en la tierra. Él reina, alegres en las muchas costas. Reina, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Él reina, Él reina, Él reina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido este domingo 4 de abril del año de gracia 2021. Es conocido por el Domingo de Resurrección. Es un día de fiesta espiritual, es un día de gozo, es un día de alegría, es un día maravilloso. No solamente porque es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él, sino por el hecho extraordinario que Él nos enseña a través de su palabra de lo que sucedió con Jesús después de su muerte en la cruz del Calvario. Decía yo en ese otro video que lo que Jesús ha hecho es algo extraordinario, conmovedor, inspirador, pero siendo honesto, digo, y sin afán de minimizar nada, pero ha habido gente que ha muerto por otros, ¿no? Hay gente que se ha entregado completamente por amor a otras personas, ¿no? Y el hecho de dejarnos a Jesús de esta manera, pues a lo mejor no lo haría muy distinto a ellos, a lo mejor un poquito más en el hecho de que fue algo injusto, cruento, doloroso, triste, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la historia de la obra salvífica de Jesús no termina ahí, ¿no?
Acuérdense que la obra de Cristo se puede dividir en cuatro o cinco partes que son importantes, como es la encarnación, como es la crucifixión, como lo es la resurrección, lo es la ascensión y obviamente es el retorno de Cristo. Entonces, esos 5 elementos fundamentales de la persona de Jesús. Y hoy vamos a hablar precisamente de esa parte intermedia que es fundamental, que es la resurrección de Jesús. Vamos pues a la Biblia, al libro de los Romanos, capítulo número 8. Vamos a leer 3 versículos que nos van a servir hoy en este día para hablar del espíritu de la resurrección, ¿no? Del espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos y que habita en nuestros corazones. Romanos capítulo 8, versos 1, 2 y 11 son los textos que nos sirven para la exposición de la palabra hoy en este día 4 de abril. Dice así la palabra, dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Qué hermoso. Y el verso 11 dice así de la siguiente manera, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Y esto merece, hermanos, que oremos a nuestro Dios. Padre, damos gracias por esta verdad. Queremos que realmente se grabe en nuestras mentes y en nuestros corazones y que sean palabras que alienten a nuestro espíritu, que alienten nuestra carne, que alienten nuestra alma, que alienten nuestra mente, Señor, en todo momento, sobre todo en los momentos difíciles de la vida, donde pensamos que las cosas ya han terminado. Bendícenos, Señor, en esta hora y permítenos tener más que una reflexión, una alimentación del Espíritu, una alimentación de nuestras vidas a través de este mensaje, independientemente del mensajero, que sé que podría haber mejores, pero hoy, Señor, tú te has agradado en privilegiarme con este honor tan inmerecido. Gracias, Señor, por este momento y recibe, Señor, de nosotros el honor, la gloria, la alabanza, y nosotros nos gozamos en ti. Por Cristo Jesús. Amén. George Friedrich Händel nació en 1865 en Alemania. Su vínculo con la fe cristiana fue a través de su madre, quien fue hija de pastor. Su interés por la música comenzó a muy temprana edad, pero su padre vio en su vocación musical un estorbo, porque él quería que su hijo fuera abogado. No obstante, pese a la oposición de su padre, un familiar compasivo secretamente le regaló, o más bien le dio acceso a un clavicordio, y así aprendió a tocar por sí solo. Era un músico de oído o lírico. A la edad de 6 años acompañó a su padre a la corte real y allí tocó el órgano después de un servicio de adoración. Yo me imagino que su padre se sorprendió. No sabía que su hijo tendría ese talento, sino que además sabía tocar un instrumento. Luego de eso, al padre de Händel, le aconsejaron que le diera a su hijo una educación formal en la música. A los 12 años, Händel había escrito su primera composición, pues era muy competente en el órgano. A pesar de que intentó obedecer a su padre en ser abogado, Händel no concluyó la carrera de la abogacía, sino que se dedicó profesionalmente a la música. A los 47 años se mudó a Inglaterra y pronto descubrió que vivir de la música como músico y compositor no era fácil. Fueron tantos sus problemas para establecerse que llegó a tener una grave crisis financiera. La Iglesia de Inglaterra lo atacaba constantemente por ejecutar oratorios como Esther e Israel en Egipto en teatros seculares. La música sacra, no podía salir de los templos. Para añadir más aflicción a la vida de Händel, en 1741 su salud comenzó a deteriorarse y se vio confrontado con sus deudas e ir a prisión. Hay quien dice que Dios no castiga 2 veces, pero a este hombre se le juntaron todos los males. Y para cuando todo parecía perdido, sucedió algo extraordinario. Un amigo le dio un libreto para un oratorio de la vida de Cristo, con palabras tomadas de la Biblia.
3 instituciones de caridad en Dublín lo comisionaron para que compusiera una obra para un evento benéfico con el fin de recaudar fondos. Así pues, el 22 de agosto de 1741, Händel se sentó para comenzar a componer. Se concentró tanto en su trabajo que apenas se daba tiempo para comer. Y terminó su composición el 14 de septiembre de ese mismo año, 1741. Y la llamó sencillamente El Mesías. En solo 24 días había escrito 260 páginas de música. Considerando el corto tiempo involucrado, fue la hazaña más grande en la historia de la composición musical y de la vida de Händel. La primera ejecución del Mesías fue programada para el 13 de abril de 1742 en Dublín. El dinero recaudado sirvió para dejar en libertad a 142 personas que estaban en prisión por sus deudas. Un año más tarde se tocó por primera vez en Londres, en donde asistió el mismo rey de Inglaterra. Cuando el coro comenzó a cantar el Aleluya, el rey se puso de pie y la audiencia entera hizo lo mismo, comenzando así la tradición que hasta el día de hoy se sigue guardando cuando se escucha el Aleluya de Händel. Su última presentación pública del Mesías fue el 6 de abril de 1759. Al finalizar, Händel se desmayó junto a su órgano y murió 8 días después. ¿Sabe usted cuál fue la fuente de inspiración de Händel para componer una de las obras musicales más grandes, sublimes y hermosas de la historia en tan poco tiempo? Recordemos que Händel estaba literalmente quebrado, financieramente hablando. Su salud física también estaba quebrantada y su ánimo por la vida muy decaído. Cuando su amigo le dio ese libreto para componer una obra sobre Jesús, hubo algo que le impactó poderosamente y fueron las palabras del patriarca Job cuando dice: yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Cuando la vida parece un callejón sin salida, o la única salida que se ofrece es el fracaso, la derrota, el darse por vencido, es el momento idóneo para que la luz de Dios aparezca y nos muestre que en Él siempre hay una gran oportunidad. Händel estaba al borde del final de su vida. Así lo veía él. Si no lo acababan los acreedores o la enfermedad, él por su propia mano hubiera terminado con él. Pero Dios le inyectó nuevos bríos a su vida, mostrándole que Él es el Dios de la vida y no de la muerte. El Viernes Santo es un claro ejemplo de esto. Los discípulos acaban de ver morir a su maestro de la peor forma que uno se pueda imaginar. Una muerte cruel, injusta y dolorosa. Cabizbajos, cada uno de ellos comenzó a regresar a lo que había sido su vida normal y cotidiana, como aquellos dos que iban rumbo a Emaús, Lucas 24 del 13 al 35. Parece que con la muerte y sepultura de Jesús se había escrito el último capítulo de su vida. Sí, muy inspirador, muy generoso, muy injusto, muy lo que usted quiera, bla, 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 bla. Pero lo cierto es que el ánimo de aquellos que estaban ahí andaba por los suelos. No solo no habían entendido la naturaleza del sacrificio, pero por mucho sacrificio que hubiera sido, y aún lo hubieran entendido, en su corazón habría pesadumbre y desolación. De pronto todos los planes que ellos se habían creado en su mente se rompieron como el cristal, se hicieron pedazos, imposibles de volver a pegar. Pero Dios siempre nos sorprende, como dice aquella vieja canción de Don Moen: sendas Dios hará donde parece que no hay. Y efectivamente, Dios abrió las puertas, precisamente allí donde todo parece haberse acabado, devolviéndonos la vida y la esperanza en ella. Hoy en este día, en el marco de la resurrección de Cristo, yo les invito a descubrir que cuando todo parece terminar, Dios nos muestra que no es así, que hay solución para cualquier problema de la vida, incluyendo la muerte.
en Cristo. Él ha solucionado todos nuestros problemas. Y el más grande de Él, la muerte. Pero en un sentido mucho más amplio del que podemos pensar o imaginar. Porque cuando todo parece estar muerto, Él viene y vuelve a darle vida. Él puede resucitar. Vamos a la Escritura y descubramos a este espíritu de resurrección. El espíritu que puede dar vida a lo que ya está muerto. Hagámosle 3 preguntas al pasaje que Pablo hoy nos comparte y que nos responda de manera clara y contundente. La primera pregunta que le hacemos al pasaje es: ¿quién levantó a Jesús de entre los muertos? Verso 11 dice: el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. El libro de Romanos, en su capítulo 8, nos habla del contraste entre lo carnal y lo espiritual, entre lo eterno y lo temporal, entre las cosas del cielo y del mundo. Y nos va conduciendo mediante su explicación de lo prioritario que es lo espiritual sobre lo terrenal y lo material. Perdón. Pero el verso que hoy nos ocupa nos muestra una verdad vital para la fe en el creyente en Jesús y hasta para el que no es creyente, para que se convierta en creyente. Nos responde cómo es que Jesús volvió a la vida. Hace un momento yo decía que en el Viernes Santo, ese Viernes Negro, donde Jesús es crucificado en una cruz por nuestros pecados, parece ser el epitafio, su último capítulo. Pasan 3 días judíos y ocurre algo por demás sorprendente, increíble, extraordinario, sobrenatural. Bueno, no hay más sinónimos que añadir a este hecho increíble. En primer lugar, porque el sepulcro en donde había sido colocado el cuerpo inerte del maestro se encontraba vacío. Las mujeres fueron las primeras en llegar ese día. Son avisadas por seres celestiales que el cuerpo del Señor Jesús ya no estaba allí. E inmediatamente, por vista propia, lo comprueban. Entran y ven precisamente el lugar vacío. Una de ellas sale deprisa a dar cuenta a los desalentados discípulos de lo que le han dicho y de lo que ella ha visto. La tumba está vacía. Juan y Pedro, incrédulos, van al sepulcro a verificar las palabras de la mujer y lo comprueban. Y de igual manera un ángel les afirma que Jesús no está, sino que ha resucitado. Nadie se había robado el cuerpo. Tampoco él mismo había salido con su propio pie y movido la piedra. Porque ambas hipótesis resultan imposibles. El ángel les dice: Jesús ha resucitado. Utiliza esa palabra: Jesús ha resucitado. ¿Pero qué significa resucitar? En términos muy simples y entendibles, es volver a vivir. Por eso decimos que es un hecho inusitado, increíble, difícil que la mente racional lo acepte y lo crea, aun cuando hay en nosotros un deseo de lo mágico. Si alguien nos dijera que alguien que murió ha vuelto a vivir, pues nos resulta difícil de aceptar. La misma vida nos dice que todo aquello que muere no puede volver a vivir. Es una ley, es una máxima, es una constante, es el resultado natural de la vida. Y aun cuando lo sabemos, aún nos resistimos a esa verdad, pero así es. Podemos decir: todo ha terminado. Esa es la frase preferida del diablo: ya todo terminó, ya todo acabó. Pero la frase preferida de Dios es: lo mejor aún está por comenzar. Yo creo que los discípulos, cuando estuvieron ahí, se plantearon preguntas como ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿A qué horas? A veces solemos pensar que ellos de manera instantánea asumieron la resurrección de Cristo así nada más porque sí. Pero yo creo que en ese momento sus mentes daban vueltas y no daban para entender que algo tan increíble hubiera sucedido. Alguien que ellos vieron morir, por lo menos Pedro y Juan, de lejos lo vieron morir con sus propios ojos, y que ahora alguien venga y les diga: está vivo, pero además se corrobore o se dé una evidencia con una tumba vacía. Pero Dios no dejó que ellos se quedaran con la duda o con sus propias cavilaciones, así como con nosotros.
sino que hoy a través de Pablo nos responde esa inquietud. ¿Cómo es que Jesús se levantó de los muertos? Dice verso 11, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿De qué está hablando Pablo? ¿A qué espíritu se refiere? Pues ¿a quién más? Al espíritu mismo de Dios, a Dios mismo. Porque Jesús mismo dijo quién es Dios. Dios es espíritu. Y Él es capaz de devolverle la vida a Jesús en la carne. El espíritu al que se refiere Pablo levantó a Jesús de entre los muertos. Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo. Para los incrédulos y duros de corazón, la idea del Espíritu Santo les resulta difícil de entender y por ende de creer. Y esa incredulidad los limita. Y como no lo pueden comprender, se refieren al Espíritu Santo como la fuerza activa de Dios, rebajándolo a la categoría de ser una fuerza impersonal, como el viento, el magnetismo, la radiación, la electricidad, quitándole la característica de que es una persona, la persona de Dios. Pero contrario a ese pensamiento, la Biblia nos dice que el Espíritu es la esencia misma de Dios. Dios es Espíritu. Juan capítulo 4, verso 24. El Espíritu que levantó a Jesús es una persona, es un ser, es un individuo. ¿Con qué? Con inteligencia, con voluntad, con decisión, con atributos iguales a los de Dios, como la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia. Por lo cual concluimos de manera contundente que el Espíritu de Dios no es una fuerza, no es una energía, no es un poder, es Dios mismo actuando y manifestándose en medio de su plan. Yo nunca he visto una energía por sí misma que tenga la virtud de devolver vida así nada más porque sí, como por ejemplo en aquellas teorías del cáncer. Creo que todos hemos escuchado la enfermedad del cáncer. Y a veces se dice, ¿qué es lo que ocasionó el cáncer? Algunos dicen, es porque se puede deber a la presencia de ciertas sustancias como el plomo, ¿no? Como el humo, como el mercurio, como muchos elementos que pueden resultar tóxicos. Pero hay por ahí una teoría interesante que dice que el cáncer, que no es otra cosa más que el crecimiento celular a tontas y a locas de una parte de nuestro cuerpo, es desencadenada por un microorganismo vivo llamado un virus. Hoy que están de moda los virus, ¿verdad? Oye, todos somos epidemiólogos y todos somos máster en virología. Bueno, una teoría del cáncer que tal vez puede ser de las más aceptadas y de las más objetivas, es creer que hay factores que encienden esas partículas virales en algunas partes de nuestro cuerpo y llevan a que se desarrolle la enfermedad del cáncer. Porque las sustancias por sí mismas, como el plomo o el mercurio o el humo o ciertas cosas, no pueden alterar la función celular. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Nosotros no podemos creer que la energía o una fuerza, como decía yo, el magnetismo, la electricidad, la radiación, tenga la capacidad de sanar, tenga la capacidad de consolar, tenga la capacidad de guiar, de aconsejar y todas las virtudes que el Espíritu de Dios tiene. Las vibras, por ejemplo. Ahora que la gente también anda muy preocupada en mostrarse empático, decimos, le mandamos la mejor de las vibras. No sé a qué se refieran con las vibras, me imagino que son los deseos, o no sé si ellos piensen que de ellos emane algún tipo de energía que ayude a la resolución o a la sanación de alguna enfermedad. Pues todo eso son cuestiones muy mágicas e impersonales. Pero lo cierto es que más allá de los buenos deseos, eso nunca ha cambiado el destino de nadie, ni mucho menos le ha devuelto la vida a nadie. Pero el Espíritu de Dios sí. Por eso lo denominamos el Espíritu de Resurrección. Y eso nos abre la posibilidad de comenzar algo nuevo cuando parece que todo ha terminado. Jesús estaba muerto, pero el Espíritu de Resurrección, el Espíritu de Dios le devolvió la vida. Es el mismo Espíritu que inspiró a Händel a componer su más grande obra musical, que le devolvió la esperanza y que le dio una nueva vida y un nuevo propósito. Cuando Jesús estaba preparando a sus discípulos sobre su partida, les dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Paracletos, que significa otro como Él, un consolador. Juan capítulo 14. Pero no solo Él viene a darnos palabras de aliento, sino a actuar en nosotros y a través de nosotros, devolviéndonos la esperanza cuando todo está terminado.
Cuando Dios formó al hombre ahí en el huerto del Edén, tomó, dice, barro de la tierra, le dio la forma, pero después sopló sobre él aliento de vida. Y la palabra aliento de vida, de la cual se traduce esta expresión, quiere decir sopló espíritu de vida. Eso es, hermanos, el espíritu de la resurrección. Es algo que únicamente Dios puede darnos. Es su esencia misma, es su naturaleza misma. Es lo que levantó a Jesús de entre los muertos. Es el que lo volvió a la vida. Es el que hizo que las cosas recomenzaran de una mejor manera. Y sabe, Él puede hacerlo hoy, en este día, en nosotros. Es aquel que nos infunde cuando sentimos que todo está terminado, que todo está acabado, que todo se ve brumoso y desolado. Él viene y sopla a nuestras vidas su espíritu, su presencia misma, y nos lleva hacia adelante en su poderosa voluntad. La segunda pregunta que le hacemos al pasaje es, ¿dónde está ese espíritu de resurrección? ¿No? Verso 11 nos contesta, dice, mora en vosotros. Cuando van a la tumba donde fue depositado el cuerpo del Maestro Jesús para prepararlo, hay que recordar que no pudieron prepararlo. Fíjese que yo no había reparado en esto. Hoy en este tiempo que aquí hay gente que muere pues por esta enfermedad de la COVID-19 y los protocolos, benditos protocolos de los médicos y de las instancias de salud, han dicho que las personas que mueren de esta enfermedad pues deben ser incineradas lo más pronto posible, no funeral, no despedidas, no duelo, no nada de eso, ¿no? Como que eso ha trastornado también un poco a nuestra sociedad en este tiempo. Y de pronto la gente dice, no, pues se debe sentir muy feo no poderte despedir de tu ser querido, no tener ese tiempo de despedirte, de verlo, de tener ese proceso, porque a veces los funerales cumplen esa misión en la mayoría de los casos. Yo no había reparado que Jesús también murió de esta manera, es decir, Él vivió eso en su muerte física. No hubo un funeral para Jesús, no hubo un culto de despedida, un culto de coronación, un culto de victoria, no hubo un reconocimiento. Si acaso José de Arimatea pide el cuerpo, ve cómo lo bajan, en su manera lo envuelven en unas sábanas junto con Nicodemo y después lo sepultan. Bueno, fue así de rápido, casi como si Jesús hubiera muerto de la COVID-19, así de rápido. Pero pasado el tiempo, las mujeres van muy de mañana a terminar de preparar ese cuerpo. Por eso es que van ahí. No porque supieran que iba a resucitar Jesús, no. Ellas no tenían ni idea que eso iba a suceder. Ellas van a terminar de preparar el cuerpo de Jesús. Y es entonces cuando se llevan la sorpresa de su vida, porque la piedra que cubría la entrada de la tumba había sido removida. Y la tumba en su interior se encontraba vacía. No nos vamos a detener en los detalles, pero diremos que más adelante Jesús se muestra a esas mujeres y después a sus discípulos. No solamente es mirar una tumba vacía y decir que no está quien debiera estar ahí, sino que además Jesús mismo se presenta de carne y hueso delante de ellos, delante de las mujeres, delante de sus discípulos, y realmente les sorprende el hecho contundente de que Jesús ha vuelto a la vida. Ahora, este hecho portentoso, ya no solamente de la intuición de ver una tumba vacía, sino de la realidad de mirarlo con sus propios ojos, de percibirlo con sus sentidos, les ayuda a recobrar la esperanza perdida. Quienes en otro tiempo se habían sentido derrotados, acabados, aniquilados, porque Jesús había muerto, recobran la esperanza y valientemente empiezan su misión en la tierra. Pablo ya nos dijo quién es el que le devolvió la vida a Jesús, el espíritu de resurrección. Y bueno, ¿qué pasó después? ¿Acaso la resurrección de Jesús solo es para mostrarnos más del poder de Dios? Bueno, sí y no. A final de cuentas es algo que a nosotros debe llevarnos a exaltar a Dios y decir, gloria a Dios, ¿no? Darle la gloria a Dios, darle el reconocimiento. Únicamente Él es capaz de hacer cosas de esa naturaleza. Pero por otra parte no, Jesús no solamente lo hizo para sentirse más grande y más poderoso y más admirado y que todos dijéramos, wow, arriba el Señor Jesús. No, sino que Dios nos quería enseñar algo, que Él hace posible lo que parece imposible. Y no porque la resurrección de Jesús es el preámbulo de la nuestra, sino también porque a través del Espíritu de Dios nosotros podemos acceder a este tipo de vida. La pregunta pertinente aquí es, ¿dónde está ahora el Espíritu de Dios? En la antigüedad, en el Antiguo Testamento,
nosotros observamos que el Espíritu de Dios descendía sobre algunos elegidos cuando se trataba de cumplir alguna misión importante. Eran ungidos, seleccionados, marcados, apartados para los propósitos divinos. Por ejemplo, Sansón. Sansón era uno de ellos. Así también como los reyes, por lo menos los primeros 3 reyes de Israel eran personas elegidas por Dios, Saúl, David o Salomón. Pero había una particularidad, sobre ellos venía a vivir el Espíritu de Dios, porque Dios los seleccionaba, eso se le llama unción. De pronto dicen, es que la unción es la habilidad para hablar, ¿no? O para cantar, o la fuerza, o el entusiasmo. No. Cada cosa tiene su nombre. Alguien que habla con mucha elocuencia es eso, elocuencia. Alguien que habla con mucha fuerza es eso, fuerza. Alguien que canta con inspiración es eso, inspiración. Pero unción no es eso. Unción era que el Espíritu de Dios venía sobre esas personas y eran apartadas para el cumplimiento de una misión especial y se le dotaba de características y cualidades que no tenía antes para cumplir con efectividad la misión que les había encomendado. Pero en la antigüedad había una particularidad en esa unción, y es que el Espíritu de Dios era dado a esos elegidos. Pero si esos elegidos fallaban o pecaban, o se descubría que tenían poca o mala disposición para obedecer a Dios, el Espíritu de Dios se iba y se alejaba, se retiraba del elegido, como le pasó a Sansón, como le pasó a Saúl, y como le pasaron a otros que fueron privilegiados con la presencia del Espíritu de Dios. Con todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, Él nos ha dado un cúmulo de regalos y de dádivas inmerecidas. Una de ellas, morir en la cruz en nuestro lugar, sustituirnos en el castigo. Pero además nos da la vida a través de su resurrección. Pero dentro de esa resurrección viene algo muy importante. Hoy en día el Espíritu de Dios viene sobre todo aquel que le dice sí a Cristo. Cuando usted le dice sí a Cristo, yo quiero seguirte, o sí, quiero andar con Cristo, como dice el viejo himno. Cuando usted en fe le dice al Señor Jesús, sí Señor, yo creo en ti, yo creo que tú moriste en una cruz por mis pecados, me reconozco pecador, necesitado del perdón de Dios y quiero la vida eterna. Nos dice la Escritura que el Espíritu de Dios viene a morar, a vivir, a establecer su hogar en nosotros. Pero he aquí la gran diferencia de lo que yo decía hace un rato y por eso ha sido la referencia. Que aun cuando nosotros le fallamos a Dios o pecamos a Dios, el Espíritu de Dios ya no nos abandona. Él empeñó su palabra y Él cumple. Por eso la salvación no se pierde, porque nuestra salvación no está sustentada en mi fidelidad, sino en la fidelidad de Jesús, en la obra de Jesús y en la lealtad de su Espíritu. De tal manera que esto contesta la pregunta que hemos planteado. ¿Dónde está el Espíritu de resurrección? En nosotros, hermanos, en nosotros. Pero no entendamos esto solo en un sentido espiritual, porque a veces pensamos que lo espiritual es mágico y es mental, no es platónico, es aristotélico, nada más está en la cabeza. No, el Espíritu de Dios vive en nosotros, y no en el sentido figurado, sino en un sentido real. Dice el verso 11, mora en nosotros, en un sentido literal, hermanos. Vive en nosotros, vive en nuestra mente, vive en nuestro cuerpo, vive en nuestra alma, vive en nuestro espíritu, vive en nuestros huesos. Por eso nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos y no podemos hacer el uso de nosotros como nos plazca, porque en nosotros vive el Espíritu de Dios. El 8 de junio del 2004 se otorgó la patente americana 6.754.472 a nombre de Microsoft. Esta empresa de sistemas computacionales es la única que puede hacer uso del cuerpo humano como canal de comunicación entre dispositivos digitales. Anteriormente IBM demostró la posibilidad de usar el cuerpo humano como vía de comunicación entre dispositivos digitales. Pero ahora Microsoft se ha llevado la patente. Yo no entiendo mucho de esto. Pero me llama la atención que una empresa se haga de la exclusividad del cuerpo humano para sus propios fines. Y esto me surgen preguntas. ¿Ante quién gestionaron estos permisos? Y más aún, ¿quiénes son los que dieron esos permisos para permitir que el cuerpo humano sea utilizado? ¿Se creen acaso dueños del cuerpo humano? En todo caso podrían hablar por sus propios cuerpos,
Pero ¿en qué momento ellos se pueden asumir como dueños de la humanidad y poder decir o definir quién puede y quién no puede utilizar el cuerpo humano para una cosa o para la otra? Cuando llegamos a ser cristianos, venimos a ser propiedad de Dios. Ya no somos propiedad de nosotros mismos. Por eso para nosotros ya no aplican muchas cosas. Mi vida, mis sueños, mi cuerpo, mis derechos. No, para nosotros ya no aplica eso. Es lo que Dios quiere para nosotros. Él es nuestro dueño. Y es ahora el Espíritu de Dios quien decide, porque Él decide hacer sus oficinas en nosotros. Para Dios el cuerpo es importante, hermanos. Es un pensamiento gnosticista o gnóstico, creer que a Dios no le importa nuestro cuerpo. Hay gente que tiene esa idea hoy en día, que es un pensamiento de los griegos, hoy en día de decir, no, es que mi espíritu está en comunión con Dios, aunque mi cuerpo sea una porquería, en el cual le puedo meter drogas, le puedo meter implantes, le puedo meter tatuajes, puedo hacer con él, puedo abortar, puedo ser hombre, puedo ser mujer, porque a fin de cuentas es mi cuerpo. No. El cuerpo, hermanos, es importante y Él habita en nuestro cuerpo. Somos la oficina andante de Dios en la tierra. Somos su sucursal en la tierra. Cuando usted va a un lado, usted es la oficina de Dios en el banco, en el negocio, en la escuela, en el baño, en la familia, donde quiera que usted esté. Si el cuerpo no fuera importante, Jesús no hubiera encarnado. Si el cuerpo no fuera importante, Jesús no hubiera resucitado en un cuerpo de carne y hueso. Es Pablo quien nos dice, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Y más adelante en su carta a los Corintios les revela que el cuerpo es el lugar donde habita Dios. Es el templo donde Él vive ahora y donde Él habita ahora. Y a lo largo de la historia bíblica se nos muestra que Dios ha tenido lugares especiales en donde encontrarse con el ser humano. Hay un libro hermoso que se llama Betania, el lugar favorito de Dios. A Jesús le encantaba el lugar de Betania. Pero vemos en el libro del Génesis que el día al aire libre era el lugar idóneo para que Dios se encontrara con Adán y Eva. Que el Sinaí fue el lugar idóneo para que Moisés se encontrara con Dios. Y después le pidió que construyeran un tabernáculo, un tipo de carpa o tienda especial para que habitara junto con su pueblo. Éxodo 25:40. Y con el paso del tiempo, cuando se estableció la monarquía, cuando llegó David, él quiso construirle un lugar especial a Dios. Dios no se lo permitió porque era un hombre de guerra, primer libro de las Crónicas 17. Pero designó a Salomón para que levantara el más grande, fastuoso y maravilloso edificio dedicado a Dios, el cual solo sobrevivió 350 años. En el año 586 el rey Nabucodonosor vino y lo destruyó. Tiempo después Zorobabel hizo los primeros intentos de reconstruirlo, según el profeta Zacarías, y sería Esdras quien vería hecho esto una realidad. Aunque con el tiempo también fue destruido. En el periodo de los romanos, cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya existía otro templo, aunque nada que ver con el hecho pero nada que ver con el que Salomón le había mandado a construir. Pero Jesús nos muestra que Dios busca otro templo en donde habitar. Y es precisamente ahí donde Jesús utiliza la idea del cuerpo humano como la figura de aquel templo que Dios quiere habitar. Juan capítulo 2, verso 21. Es en el Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 18, donde Cristo pone la primera piedra de su nuevo templo, cuando dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso debemos sentirnos privilegiados y a la vez comprometidos al ser portadores, al ser la casa andante del espíritu de resurrección. Ahora, las implicaciones de esta verdad son muchas, siendo la más importante el hecho de que si tomamos conciencia de esto, nuestro andar debe ser más espiritual que material, con mayor tendencia a las cosas del cielo que a las de la tierra. Porque la lucha entre ambas naturalezas es algo constante, algo diario y algo brutal. Cada día batallamos con establecer principios, valores y conductas conforme al reino de Dios. Pero tenemos que aceptar que muchas veces eso pasa porque no permitimos que el dueño de la casa asuma el control, y ese es el Espíritu de Cristo. Independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias, debemos asumir que no estamos solos, ni tampoco nos debemos sentir desamparados, porque el mismo Señor del universo habita en cada uno de sus hijos,
aquel que levantó a Jesús de entre los muertos. La misma fuerza de Dios personificada está a nuestra disposición para cuando la necesitemos. Como creyentes no debiéramos sentirnos derrotados, porque la mejor arma para vencer no solo está de nuestro lado, está en nosotros. Y se expresa de muchas maneras. Cuando llegamos a Cristo comenzamos a experimentar nuevas fuerzas, a hacer lo bueno, una fresca y nueva disposición a querer agradar a Dios. Y eso va más allá de nuestra buena voluntad y eso nos debe llenar de esperanza. Cuando las cosas parecen no hallar salida, no hay que darse por vencido. Dios no quiere que enfrentes tus batallas solo. Lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que Él va con nosotros. Y lo segundo es que nosotros sin Él no podríamos vencer. Y por eso Él nos ha dado su Espíritu que mora en nosotros, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro pasado, en nuestro presente, en toda nuestra eternidad. Tercera y última pregunta. ¿Para qué está en nosotros el Espíritu de resurrección? Ya vimos quién es el Espíritu de resurrección, es Dios mismo. Ya vimos dónde habita en nosotros los creyentes. Privilegiadamente hablando, está en nosotros y no se va nunca. Pero la pregunta final es, ¿para qué está en nosotros el Espíritu de resurrección? Verso 11. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Creo que muchos hemos leído o escuchado acerca del Valle de los Huesos Secos. Es un relato de una visión que el profeta Ezequiel tiene acerca del pueblo de Israel. Ezequiel desarrolla su ministerio durante el exilio de los judíos a Babilonia. Y mientras los nobles y los líderes de Israel están prisioneros en Babilonia, el resto del pueblo deambula entre las ruinas de Jerusalén. Pero la condición en la que viven los israelitas no es capricho del destino, ni resultado de la conjugación de las estrellas, sino es una clara consecuencia de su desobediencia a Dios y a sus mandamientos. Y es durante el ministerio profético de Ezequiel que se le muestra la realidad espiritual de Israel. En el mundo material hay destrucción y desolación, pero en el espiritual las cosas no están mejor. Es más, me atrevo a decir que hasta están peor. Pues el pueblo se siente víctima, cuando en realidad debe sentirse compungido por la culpabilidad de su condición. Tratemos de imaginar lo que Ezequiel mira, y tal vez la imaginación se queda corta, pero habría que pensar en la horripilante visión de ver cientos de miles de esqueletos, limpios y secos, no bonitos, limpios y secos, los cuales nos da la idea de que fueron cuerpos encarnados, y que tanto los animales carroñeros y las aves rapaces consumieron su carne, su piel, sus vísceras, los tendones, dejando únicamente las osamentas totalmente limpias. Añádale a esto el sol abrasador. Esos huesos se fueron secando hasta quedar como objetos sin vida. Bueno, eran objetos sin vida. Esa es la visión. Cientos de miles de huesos que hablan del pueblo de Dios, que a causa de su desobediencia lo perdieron todo. Desde luego que es una visión simbólica, pero que habla de una realidad de ellos ante Dios. ¿De qué nos sirve el espíritu de resurrección? Esto es mostrado a Ezequiel, pero no únicamente para que se asuste, sino para que se manifestara el amor de Dios. ¿Cómo? Dirá usted. En el versículo 3 del libro de Ezequiel, en el capítulo 1, se lee que Dios le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y éste le contesta que no lo sabe. La lógica, la razón y las circunstancias gritarían, no, es imposible, es lo natural. ¿Cómo era esta frase en Juego de Tronos? Lo muerto no vuelve a vivir. Y así es, hermano, eso nos dice la razón. Lo que está muerto no puede volver a vivir. Pero Dios tiene un as bajo la manga y Él obra lo imposible. En primer lugar le dice a Ezequiel que profetice sobre esos huesos diciéndole, huesos secos, oíd, oíd, palabra de Jehová, verso 4. Cuán importante es la palabra de Dios, hermanos. A veces nosotros la menospreciamos, decimos, ay, ¿y si mejor en lugar de predicación ponen cantos? Y a veces cuando invitamos a que estudiemos la Biblia, la gente quiere otras cosas.
quiere ver películas, quiere ver dibujitos, pero no quiere escuchar la palabra, porque pensamos que son discursos filosóficos, vacíos. En este tiempo de mucho dolor hay quienes dicen que no hay palabras que puedan consolar al doliente. Y tienen razón, no hay palabra de hombre que pueda consolar. Pero para eso existe la palabra de Dios, que es el mejor consuelo que podemos encontrar. La palabra de Dios, hermanos, cuando reina la confusión y el caos, da dirección y trae luz en la oscuridad. Esos huesos comenzaron a transformarse después de que dijeron: huesos secos, oíd la palabra. Y como película de terror, los huesos comenzaron a unirse, ligamentos y tendones de la nada surgieron y comenzaron a articularse. Esos esqueletos comenzaron a tomar forma y empezó a surgir la piel, la carne, las vísceras, las venas y demás órganos que componen un cuerpo humano. Y llegaron a ser cuerpos, pero aún no estaban vivos. Solo eran bultos de carne y hueso. Y les hacía falta algo. ¿Qué les hacía falta? Les hacía falta vida. Y esa es la única que puede venir de Dios. Una vez ya nuevamente formado, Dios le dice a Ezequiel: clama porque el Espíritu venga a ellos y les dé vida. Verso 9 y 10 dice: Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Versos 9 y 10 del capítulo 1 del libro de Ezequiel. ¿Para qué sirve el Espíritu de resurrección, mis hermanos? Para darnos vida cuando estamos muertos. Cuando nuestros problemas nos agobian al punto de desear la muerte. He oído a personas decir: quisiera salir corriendo y perderme. Eso únicamente nos habla de la desesperación y de donde los conflictos parecen ser el epitafio de nuestra vida. Hermanos, hoy estamos celebrando en medio de una pandemia la resurrección de Jesús. Porque hay que recordar que esa es la promesa de que algún día, cuando muramos, resucitaremos con Él. Pero no debemos esperar, hermanos, hasta morir para empezar a gozar del poder y la obra de Dios en nuestras vidas. Podemos mirar la vida que Dios puede darle a nuestro matrimonio. Yo creo que los cristianos no debieran divorciarse nunca, aunque tal vez no somos las mejores personas. Porque cuando permitimos que el Espíritu de Dios entre en nuestro matrimonio, Él puede darle vida. También puede darle vida a nuestra economía cuando sentimos que no tenemos un clavo ni un quinto. Cuando permitimos que el Espíritu Santo entre, también, hermanos, puede traer la prosperidad en nuestra salud. Cuando también carecemos de sentido y de propósito y la desesperanza nos abruma, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ese que habita entre nosotros, dice verso 11, vivificará también nuestros cuerpos mortales, dice Pablo en Romanos 8. Puede darle vida a lo que está muerto. Puede devolvernos la fe y la esperanza. ¿Qué hay que hacer? El libro de los Cantares nos dice que cuando la amada no encontraba a su amado, ¿qué hizo? Buscaba y buscaba y buscaba y buscaba con el afán y con el interés y con la finalidad de ¿qué? De encontrarlo. Asimismo nosotros, hermanos, busquemos a Dios hasta que lo encontremos. Y hacer un compromiso con Él de que no nos volveremos a apartar de sus caminos. Yo quiero que se fije en la última parte del versículo 10 del capítulo de Ezequiel, cuando dice: esos cuerpos en donde sopló aliento de vida se convirtieron en un ejército en gran extremo. Este mundo necesita un ejército, no de vacunadores, porque aún con vacuna la gente se seguirá muriendo. No de COVID, de otra cosa. Pero el mundo necesita un ejército grande, hermanos. La iglesia no puede estar escondida. La iglesia no puede estar agachada. La iglesia de Cristo no puede estar únicamente viendo por su propia seguridad. Una hermana me decía: yo prefiero morir sirviendo que vivir escondida. Y tal vez tendríamos que reflexionar en eso. ¿Para qué está el Espíritu? El Espíritu nos da valor. El Espíritu nos da certeza. El Espíritu nos da confianza. Clamemos porque el Espíritu de Dios se manifieste en nuestras vidas. ¿Ha sentido que ya no puede más? ¿Conoce a alguien que ya no puede más? ¿Que su vida ha perdido el rumbo y el sentido? ¿Que la vida ya no es vida, sino muerte en vida? Hoy celebramos un hecho histórico. Jesús volvió de la muerte.
Pero también celebramos junto con su resurrección que el mismo Espíritu que lo levantó a Él de entre los muertos está con nosotros, vive en nosotros. Y Él quiere darnos vida y vida en abundancia. ¿En dónde? En nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en los proyectos, con nuestra familia. Clamemos a Dios, hermanos, y regocijémonos en su gran bondad hoy y siempre por ese maravilloso espíritu de resurrección que ha puesto en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hora por la palabra que tú nos das y con la que nos bendices hoy. Permite que sea una realidad en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. El diablo se empeña en convencernos de una realidad alterna, que a veces parece más patente y abrumadora que otra cosa. Pero nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe. Tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valor, un espíritu de amor y de dominio propio. Espíritu de Dios, manifiéstate en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pronto está el retorno. No es un capricho del pastor, no es un capricho de las organizaciones. El mundo necesita que la iglesia se asuma como tal, que dejemos de estar como ratones. Ya hemos sido bendecidos, muchos de ustedes ya han sido bendecidos con sus 2 dosis de vacuna, ¿verdad? Espero que eso les dé la tranquilidad suficiente como para, algunos pusieron su vida en pausa, en su servicio, en su fidelidad, en su compromiso. Claro, tomaremos medidas, tomaremos protocolos de seguridad para que las conciencias de todos estén tranquilas, pero lo más importante, mis hermanos, es que creo que no debemos acostumbrarnos a esta comodidad. Debemos continuar hacia adelante, el mundo lo necesita. Y el Señor nos invita y nos llama y nos privilegia, hermanos, con que podamos hacer esto. Entonces, estén al pendiente, los próximos días tal vez seamos convocados a participar en la adecuación de nuestras instalaciones para que podamos tener nuevamente reuniones los domingos, pero al mismo tiempo seguirá habiendo otra serie de elementos que contribuyen a su crecimiento espiritual y a su servicio en este mundo necesitado. Los dejo con un canto, mis hermanos. Pasen buen domingo de resurrección, que el Señor les bendiga y estamos en contacto y al servicio. Hasta luego. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya. Gracias sean dadas al Padre que nos pasó a su reino, donde se vive de amor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya. Resucitó,
si hoy nos queremos, es que resucitó. Si con Él morimos, con Él vivimos, con Él cantamos.